Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para repasar temas de interés más allá de la noticia. Los candidatos a la presidencia del Perú viven un voto finish que definirá el balotaje presidencial. Hablamos en Lima con un experto en derecho electoral sobre esta polarización electoral. Todo indicaría que posiblemente primero sepamos quién es el campeón del mundo y no quién es el presidente del Perú. Ojalá me equivoque. Luego del encauzamiento de Raúl Castro, 30 años después por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, se reactiva un proceso penal contra el histórico líder militar cubano en los Estados Unidos. Conversamos con un prestigioso abogado sobre la ruptura de la inmunidad soberana absoluta. En el mejor de los casos, dado a su edad que quizás fuese un factor mitigante, Raúl Castro puede esperar pasarse el resto de su vida encarcelado. Que le den una cárcel cómoda, que esté en su casa o algo así, quiere decir que la ley está por arriba del individuo y que él nunca estuvo por arriba de la ley. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes y César Grajales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra América. Miren, nosotros en primer lugar hay que tener tranquilidad y serenidad. Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú actualizó esta mañana hacia las 10 un nuevo avance del 96% aproximadamente de las actas contabilizadas a nivel nacional, y de ese universo 1.541 se encuentran en proceso de ser enviadas a los jurados electorales especiales. 2.311 permanecen pendientes, lo que sumaría un universo de 3.852 actas aún por incorporar al cómputo oficial del balotaje peruano. Con ese porcentaje procesado, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, acumula el 50,06% de los votos válidos. Keiko Sofía Fujimori Gucci, de Fuerza Popular, el 49,93% de los votos válidos. La diferencia entre ambos candidatos se reduce respecto a la actualización anterior y se sitúa a 0,13 puntos porcentuales en votos válidos. Lo cierto es que el ganador se conocería hasta mediados del mes de julio, según la Junta Nacional de Elecciones del Perú. Creo que tenemos que esperar hasta el final, como lo he dicho ayer, cada acta va a ser muy importante. Se ha hablado de empate técnico y ha reflejado quizá una polarización estructural del sistema político peruano. Por eso aquí en Nuestra América llamamos al abogado peruano constitucionalista, experto en derecho electoral, el doctor José Manuel Villalobos, para que nos ayude a entender un poco qué fue lo que sucedió el domingo en territorio peruano. Doctor Villalobos, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, saludo a todos los oyentes de Nuestra América, acá desde Lima, Perú. Encantado de poder compartir mis comentarios sobre las elecciones en Lima, bueno, en todo el Perú y también en el exterior con los peruanos que han votado ahí en los diferentes consulados, ¿no? Una segunda vuelta que definirá a quién va a gobernar los próximos 5 años, una elección que todavía no podemos saber quién ha ganado porque el conteo está muy apretado, ¿no? Sí, lo que al comienzo para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tendría un respiro más aliviado cuando en la noche del domingo hablara con tranquilidad de no apresurarse y citó varias veces el tema del empate técnico. ¿Cuál es su visual electoral, doctor Villalobos? Miren, en el Perú no tenemos un conteo provisional del órgano electoral, solo hemos tenido una encuesta a boca de urna que a las 5 de la tarde
da por ganadora a Keiko Fujimori por más de un punto de diferencia. Sin embargo, a las 9 de la noche, dos encuestadoras de las más prestigiosas dieron los resultados de un conteo rápido en función a una muestra aleatoria de más de 1.000 mesas sobre las 92.000, y en ese conteo rápido quien ganaba era Roberto Sánchez, ¿no? Por un margen de un poco más de 0,6, medio punto por ciento. A partir de ahí, Roberto Sánchez salió a prácticamente celebrar el triunfo, prácticamente como a las 9:30 de la noche dio un balconazo, digamos, un discurso en la Plaza San Martín festejando. Sin embargo, Keiko Fujimori ha llamado a esperar con calma los resultados oficiales porque las encuestadoras no determinan quién gana la elección. Lo va a determinar el resultado oficial que va a dar la OMPE, y estos resultados todavía van a poder demorar algunos días más porque van a demorar en llegar actas, sobre todo del extranjero, que tiene que trasladarse físicamente hasta acá a Lima para que se haga el cómputo. Quedan ya pocas actas por procesar en el interior del país. Hay más de 900 actas observadas de Lima y Callao y faltan procesar casi todo el exterior, con lo cual nos hace pensar que esto va a ser una final de fotografía que cualquiera de los dos podría ganar, ¿no? Doctor Villalobos, estaríamos hablando entonces del exterior y aquellas actas que son, para utilizar el término, impugnadas o que llaman a revisión, y usualmente esto suele favorecer históricamente ¿a quién? Va a depender las actas observadas de dónde provengan. Por ejemplo, hay 900 actas que son de Lima y Callao, donde ya sabemos que en Lima y Callao quien gana es Keiko Fujimori. Por lo tanto, esas actas observadas, que son observadas no solo por impugnaciones de votos, sino sobre todo por errores materiales de los miembros de mesa al llenar o sumar los votos, cuando se resuelvan estas actas observadas, casi todas deberían ir a favor de Keiko Fujimori. Luego tenemos otro porcentaje de actas que están en las diferentes regiones del país. Algunas son favorables a Roberto Sánchez y otras, las del norte sobre todo, favorables a Keiko Fujimori. Pero también faltan todavía mesas de zonas rurales como de Huancavelica, Cusco, Puno, Ayacucho, donde sabemos que ahí la ventaja de Sánchez sobre Keiko Fujimori es muy alta, con lo cual nos hace presagiar que todo va a estar muy discutido hasta el final, ¿no? Y bueno, en los votos en el exterior, sabemos que en Europa la diferencia de Keiko a favor de Keiko no es muy alta como se esperaba. Hay lugares como en Suecia, Irlanda, o en algunas mesas de Roma o de Florencia en Italia, donde ha ganado Roberto Sánchez. Muchos pensaban que en el extranjero iba a ganar Keiko, pero no es así. Así es que se espera que sobre todo los votos de América y de América del Norte sobre todo sean más favorables a Keiko, y con eso pueda revertir la elección. Pero hay que esperar, ¿no? Sí, doctor Villalobos, un lector distraído de la política pensaría que si a Keiko Fujimori le endosó el señor López Aliaga para esta segunda vuelta, que hubiera mejorado pues ostensiblemente más en este caso para medirse al candidato de la izquierda peruana. Pero si uno mira los votos nulos, son casi 1.200.000, votos en blanco el 0,6%. ¿Qué le dice al peruano que realmente la cuarta no podría ser el llamado, o hay que esperar para que el fujimorismo no se decrete en muerte electoral? Bueno, es muy difícil que un candidato pueda, digamos, endosar votos a otro, ¿no? Más allá de los apoyos que hayan recibido tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori, tres candidatos de derecha que perdieron la elección, López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Spa, fueron juntos a votar al local de votación. Fue transmitida por toda la televisión su votación, y el mensaje que ellos daban era prácticamente implícito a votar por Keiko. Sin embargo, como te digo, es muy difícil que estos endoses se concreten, ¿no? Hay un candidato que quedó en tercer lugar, que es Nieto, que también llamó a votar nulo o viciado, y parece que ha tenido un impacto porque más de 1.000.000 habría votado de esa forma. Vamos a ver, hay que esperar, creo, con calma. Todavía tenemos un par de días para despejar las dudas sobre quién va a ser el ganador de la elección peruana, ¿no? Sí, podríamos estar entrando, doctor Villalobos, en un escenario similar al del 2021, cuando ese resultado tardó semanas en quedar firme, o quizá esta oportunidad tendremos, para bien de todo el electorado y bien de la democracia peruana, tener un conocimiento más pronto. Y entonces ahora estamos con tranquilidad
¿no? Para respetar los resultados al 100%. Así es. Vamos a tener que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador. Va a depender de la conducta de los dos candidatos cuando se termine de computar todas las actas y solo falten las observadas. Vamos a ver ahí que el que se sienta perdedor, si es que acepta los resultados o si es que empieza una judicialización e impugnación de actas, ¿no? Con lo cual podría demorar la proclamación hasta mediados de julio, como fue en el 2021. Recuerda que Keiko Fujimori judicializó los resultados con una serie de impugnaciones a mesas que no sabemos si esta vez lo va a repetir. Si esa historia se repite, sí vamos a demorar varias semanas en conocer al ganador, ¿no? ¿Qué implicancias, doctor Villalobos, tendría este proceso electoral para la confianza institucional en el mismo organismo que en la primera instancia, en la primera vuelta, no le fue tan bien al OMPE y al JN, especialmente en contextos de polarización territorial y política? Sí, lamentablemente cuando los resultados son muy ajustados, al que se le echa la culpa es al organismo electoral, ¿no? Y más Ujú. aún cuando en primera vuelta tuvieron errores garrafales que, bueno, han generado toda una ola de reclamos y desconfianza en ellos, ¿no? Para esta segunda vuelta, la elección aparentemente ha sido prolija, se han tomado todas las medidas para que el material electoral esté a tiempo. Hubo demoras en la instalación de las mesas, pero ya no fue responsabilidad de la autoridad electoral, sino de los miembros de mesa que llegaron tarde a ocupar su cargo, pero finalmente se han instalado el 100% de mesas, con lo cual todos han tenido la oportunidad de votar. Hay un ausentismo, pero ya se debe a otros factores, ¿no? Gente desinteresada, desafecta de la política, gente que ha viajado al extranjero y no ha regresado y no ha cambiado el domicilio para votar, el tema de las multas que ahora son muy pequeñas, digamos, fáciles de pagar, o en el exterior los factores son de que el peruano no vota porque los locales de votación son muy alejados, ir hasta el lugar donde el consulado instala la mesa en Estados Unidos te puede demorar 3, 4 horas, con lo cual uno no quiere perder su domingo, o también porque no pagan multa, y como no pagan multa, pues entonces ya no hay obligación de votar. Hay muchos factores que analizar sobre por qué tenemos este tipo de resultados, ¿no? Sí. Otra pregunta que surgiría, doctor Villalobos, es que a la luz de este proceso que estamos viendo y de lo apretado de los números, de los interrogantes que surgen, ¿existiría quizá la osadía de preguntarse uno si hay que hacer reformas estructurales que podrían plantearse para optimizar la eficiencia del escrutinio y reducir la incertidumbre para futuras elecciones que sean así como estas, altamente competitivas? No, definitivamente tenemos que sacar lecciones de esta elección, mirar experiencias comparadas. Mira, en Colombia el domingo pasado tuvieron elecciones presidenciales y en menos de 2 horas tenían los resultados al 100%. Hay que, no sé si copiar, pero traer esa experiencia, cómo lo hacen los colombianos, cómo lo hacen los chilenos, de tener resultados en breve tiempo. Acá nosotros no tenemos un cómputo de resultados provisional como tienen en Colombia, que permitiría, ¿no? Después de 2 horas de llevar la elección, tener resultados oficiales y no depender de encuestadoras, de conteos rápidos que lo que hacen es generar zozobra, porque el flash de la boca de urna te da de ganadora a una candidata y a las 3 horas del conteo rápido invierte el resultado dando ganador al otro. Ujú. Eso el poblador común no entiende, piensa que son resultados amañados, que se ha volteado la torta, digamos, con fraude, y eso pues debilita la confianza en la democracia, ¿no? En este minuto que nos queda, doctor Villalobos, para usted en toda la línea divisoria, mirando a la derecha y mirando a la izquierda, ¿quién llegaría mejor posicionado para construir una, llamemos, mayoría política y evitar que Perú continúe la inestabilidad que ha tenido durante la última década? Mira, la conformación del Congreso, que ahora va a tener dos cámaras, visualiza que en la Cámara Baja, en diputados, la izquierda tiene una mayor participación, ¿no? Juntos los partidos de izquierda como el de Roberto Sánchez, ahora Nación y Obras de Belmont, juntos hacen más de 70 diputados de 130. La derecha no llega creo que a 54, con lo cual
quien va a tener predominio en la Cámara Legislativa, la baja, va a ser la izquierda. En el Senado, un Senado dividido de 60 senadores, la derecha hace 30 votos, que es la mitad, y la izquierda hace otros 30, con lo cual nos hace pensar que va a estar, digamos, el contrapeso entre ellos va a estar bien equiparado, lo que nos hace ver también que ninguna fuerza política, digamos, podría tener opción de vacar a un presidente, con lo cual, si gana Keiko Fujimori o si gana Roberto Sánchez, tienen los votos necesarios ellos mismos para protegerse de una vacancia, lo cual nos da un alivio porque nos hace pensar que esta vez sí podríamos tener un presidente que acabe su quinquenio, cosa que no tenemos hace 10 años, ¿no? Entonces nos toca esperar para después del Mundial, para conocer el Así ganador. es. Esperemos que antes, pero todo indicaría que posiblemente primero sepamos quién es el campeón del mundo y no quién es el presidente del Perú. Ojalá me equivoque. José Manuel Villalobos, abogado peruano constitucionalista, experto en derecho electoral, dándole un vistazo a lo que fue este balotaje del domingo pasado en Perú. Un abrazo, doctor. Otro para ustedes. Hasta otra ocasión. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martín Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Estados Unidos ha materializado la amenaza presentando el pasado mes de mayo un total de 7 cargos federales contra el exgobernante militar cubano Raúl Castro. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder. Un cargo por conspiración, 4 por homicidio y 2 cargos por destruir aeronaves. Estos cargos anunciados en una ceremonia en Miami buscan juzgar el derribo de 2 avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero en 1996, hace 30 años. Allí murieron 4 integrantes de la Organización de Exiliados Cubanos con sede en Miami, los Hermanos al Rescate, y estos cargos presentados acrecentan la tensión y heridas históricas entre ambos países, volviendo a colocar bajo presión al régimen de Cuba, justo en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana. Han surgido muchos artículos, pronunciamientos, y en especial uno que reseñamos que publicó recientemente Radio Martí de Álvaro Alba, que destaca la detención de Augusto Pinochet en Londres y lo cita para estos casos de personas con inmunidad soberana absoluta que se creía, pero que tienen que acudir a la justicia. Por eso queremos mirar con lupa lo que es el caso de Raúl Castro. Para eso llamamos aquí en Nuestra América al abogado constitucionalista y criminalista Luis Fernández. Doctor Fernández, bienvenido a Radio Martí aquí en Nuestra América. Sí, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se proyecta este precedente en el caso de Raúl Castro y la posibilidad existente de comparecer ante un tribunal aquí en la Unión Americana, el doctor Fernández? Bueno, fíjate, primero quisiera citar que hay antecedentes en la jurisprudencia del siglo XX, a fines del siglo XX, porque antes, cuando los dictadores cesaban de estar en el poder, a muchos los ejecutaban, a muchos los exiliaban, pero ahora lo que está de onda
es que se le hace responsable por las acciones de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Raúl Castro, él cae en ese grupo de personas que cuando estaban en el poder no tenían frenos. Y ahora, sin embargo, lo mismo que le pasó a Charles Taylor en Liberia, a Milosevic, que murió antes de tener el juicio, a Hussein, a Hissène Habré, a Omar al-Bashir y a Jean Kambanda, de pronto hay tribunales que tienen jurisdicción para castigar estos delitos en contra de la humanidad. Y como habíamos predecido aquí la última vez que compartimos con ustedes, no nos sorprende que de pronto vayan a juzgar a Raúl Castro por un asesinato que es una violación tremenda de un derecho humano, porque le quitó la libertad, y bajo la jurisdicción norteamericana, que también hay otras jurisdicciones donde él podría ser encausado. Él en estos momentos está mirando una captura, porque él no se va a entregar a pelear sus derechos, ¿no? Pero a él se le va a dar el proceso justo, a él se le va a dar la oportunidad de tener abogados que lo defiendan. Él va a tener un proceso que va a ser no como el que él tenía en Cuba, que había juicios que daban las pruebas a los 15 minutos. Y si yo fuese Raúl Castro estaría preocupado, porque como dice ese dicho bien viejo cubano que dice que el que ayer no mata, ayer no muere. A él por lo menos al estar esto en tribunales es una cosa seria y se va a poner la ley por arriba del individuo. Doctor Fernández, ¿cómo se articula en el texto la idea de que los crímenes de lesa humanidad, como hablar de tortura o ejecuciones extrajudiciales, no puedan ser considerados actos oficiales de Estado? Por supuesto, acuérdate que antes se ignoraban las leyes y se hacía lo que quisieran. Ahora, desde ese movimiento que empezó con Pinochet, se les está haciendo a los responsables por esas ejecuciones y todas estas violaciones que tengan que dar cara, que cambiando de gobierno no se acaba esto, que hay una obligación legal con el mundo que no se puede borrar. Y yo creo que eso es un logro de lo que es los países demócratas, es un logro de lo que es el respeto a los derechos humanos, y estoy muy optimista con lo que ha pasado y con lo que hay que pasar, porque ya nadie está por arriba de la ley, aunque haya personas que crean eso. Y desde una perspectiva del derecho internacional que usted pues bien lo cita a nivel penal, ¿qué diferencias, doctor Fernández, a nivel estructural existe entre una orden de captura internacional como la ejecutada contra Pinochet y una acusación penal federal como la de Raúl Castro en los Estados Unidos? Sí, oye, la distinción yo la haría por la cuestión de la jurisdicción de la Corte. En el caso de Raúl Castro, él mató y está involucrado en la conspiración para matar ciudadanos norteamericanos, así que no hay que buscar un foro internacional para llevarlo, porque las cortes de este país proveen por los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta situación de Castro, cualquier lugar en el mundo que él esté, que sea un consulado, una base, algo que tenga que ver con los Estados Unidos, la justicia tiene el derecho y la obligación de arrestarlo y traerlo a los tribunales. Dudo que él vaya a dar muchos viajes ahora, a no ser que vaya a la Unión Soviética o a algún país que está en contra de los Estados Unidos, pero hay jurisdicción, está encausado, y él lo van a traer, porque acuérdate que lo que le sobra a este país y no tiene Raúl Castro es tiempo, y a veces la justicia demora en este país, pero la justicia llega. Sí. Porque en las últimas apariciones, en especial la semana pasada, se le vio bastante cansado, acabado físicamente. Usted citó a Pinochet, doctor Fernández, recientemente dijo que en el caso de él, recordemos que regresó a Chile, estaba mermado también por motivos médicos, daño político y simbólico reversible. Pero en el caso de Raúl Castro, ¿qué rol jugaría, por ejemplo, las grabaciones atribuidas a él en la construcción de la responsabilidad penal individual en crímenes de carácter internacional? Bueno, vamos a empezar por el primer derecho. Todo el que es acusado tiene derecho a fianza.
o la libertad condicional. En el caso de Raúl Castro, como él ha estado huyendo a la justicia, sería un caso muy difícil de que le diesen a él una libertad condicional, porque él ya ha probado, uno, que él no se va a someter ¿no? al tribunal, y dos, él sigue siendo un peligro mientras que él esté sin frenos en Cuba. Todavía hay violaciones de derechos humanos y todavía hay personas que mueren tratando de irse de la isla, así que ahí él va a tener problemas. Lo segundo, que tiene su derecho a abogado y tiene el derecho a pelear en contra de las pruebas. A él le van a dar las pruebas que, por cierto, entre ellas consiste declaraciones de él mismo, donde él acepta su responsabilidad con su cargo, lo cual todo eso se presentará. Me imagino que los abogados defensores de él tratarán de prevenir que un jurado oiga esas declaraciones, y entonces va a tener derecho a traer testigos a su favor, y yo estuviese defendiendo, trataría de ver cómo le quitaba ese vínculo que la gente piensa que él tenía con las Fuerzas Armadas cubanas. Eso va a ser difícil, porque creo que sobran las pruebas por ese lado. Y en un juicio tendría que ser encontrado culpable más allá de una duda razonable. Me consta que creo que ya uno de los pilotos está en cárcel en estos momentos, sí. que por cierto está acusado también en el caso, y no me sorprendería que él fuese testigo de cargo en contra de Raúl Castro, y las condenas son severas, está mirando cadena perpetua. Doctor Fernández, ¿en qué medida la ausencia de la independencia judicial en Cuba influye en la necesidad de recurrir a tribunales extranjeros para garantizar justicia? La pregunta es muy interesante, pero mira, las instituciones en Cuba empezaron a caer cuando el juicio de los pilotos de Batista, los cuales fueron exonerados, encontrados absueltos, y Castro volvió y dijo, no, hay que hacer el juicio de nuevo, y entonces nos encontraron culpables. Ese momento que se le pierde el respeto a la institución jurídica, se pierde todo. En Cuba había una ley, yo creo que todavía está en vigor, la de peligrosidad, la cual no hacía falta causa probable, como hace falta en este país, para pensar que alguien está cometiendo un delito, y el delito, ahí nada más que pensando que tienes pensamientos equivocados, una vez más, cae en la institución jurídica. Entonces, no creo, aunque en Cuba hay un grupo que se llama, creo que es Cuba Demanda, que ha demandado que haya respuestas por estas cosas, eso se ignora en los tribunales cubanos, lo cual me indica a mí que sin querer los jueces están siendo cómplices en estas violaciones de derechos humanos, y quizás esa defensa que en Nuremberg no trabajó, que fue yo estaba siguiendo órdenes, no va a trabajar en un futuro tampoco. Sí. Doctor Fernández, para terminar este minuto que nos queda, nos gustaría hablar sobre algo que usted mencionó ahora que es muy, pero muy importante, y es que a pesar de que los regímenes totalitarios y autoritarios intentan perfeccionar todos los mecanismos sabidos y por haber para blindarse, el núcleo de todo lo que estamos tratando en esta oportunidad sobre el caso de Raúl Castro, que tarde pero va a llegar, es que la impunidad es ahora más frágil que hace 30 años. Oh, seguro que sí. Fíjate, este señor Charles Taylor en Liberia atacó al país de Sierra Leona y acabó con la quinta y los mangos, y fue encausado y lo encontraron culpable y le dieron una condena de 50 años. Acuérdate que el Romaní Milosevic acabó también con esas purgas que tenían religiosas contra ciertas religiones. Ese murió durante el juicio, pero hubiera ido a la cárcel. Todo, a José lo ejecutaron. A Abre le dieron cadena perpetua. Entonces, a Cambanda también en África le dieron cadena perpetua. En el mejor de los casos, dado a su edad, que quizás fuese un factor mitigante, Raúl Castro puede esperar pasarse el resto de su vida encarcelado. Que le den una cárcel cómoda, que esté en su casa o algo así, quiere decir que la ley está por arriba del individuo y que él nunca estuvo por arriba de la ley. Muy bien, pues agradecemos al doctor Luis Fernández, abogado constitucionalista y criminalista, por atendernos en Nuestra América y repasar este episodio que ha vuelto a sacar a flote una vez más el nombre de Raúl Castro en el tema del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. Y les invitamos también para que ustedes busquen el artículo en Martí Noticias de Álvaro Alba, que trae la colaboración de otros expertos como el propio Rolando Cartaya, director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba,
y el abogado y exfiscal Nelson Rodríguez Varela, que hacen importantes conclusiones en este caso. Doctor Fernández, ha sido un tremendo gusto poderlo tener aquí en Nuestra América y estaremos al tanto para un nuevo llamado. Muchas gracias y recuerden que el Estado de Derecho exige que la legalidad no dependa de la ideología del gobernante. Gracias y buen día. Nuestra América. Y terminamos así una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.